Dicen que pequeños pasos dan grandes victorias. Estamos ya en el libro, la carta a los Gálatas, y en esta nos habla Pablo en contra de los judaizers. ¿Quiénes son los judaizers? Los judaizers son aquellos judíos que se entregaron a Cristo, se volvieron cristianos, pero traen esta idea de que la salvación es a través de obras. Ellos deben de seguir guardando las leyes ceremoniales para poder ser salvos. Entonces, sí es cierto, Cristo murió por nuestros pecados, pero necesitamos todavía hacer ciertas cosas. Ahora, esto pareciera ser obsoleto, pero no es así. En la iglesia cristiana de hoy en día se vive eso. Se vive el pensar que podemos ser salvos a través de nuestras obras. Personas viven tal vez ayudando a alguien más para poder llegar al cielo. No es así. Tú puedes ayudar a 1000 personas, a 100,000 personas, y eso no te garantiza que vas a ir al cielo. Eso no es una garantía. Lo dice Pablo en el capítulo 3 y es su argumento. La salvación es solamente por fe. Nada más. Pero antes de entrar a ese tema como tal, vamos a leer el capítulo 1. Y vamos a escuchar lo que nos dice Pablo. En su introducción, lo primero que nos hace decir o nos pregunta es: ¿a quién servimos? ¿A quién queremos agradar? ¿Queremos agradar a los hombres o queremos agradar a Dios? Esa es una pregunta muy importante para el día de hoy. Porque la verdad, muchas veces vivimos tratando de agradar a los demás. Y más que agradar a Dios. Y no hablo totalmente en el sentido de si es un pecado o esto, sino que solamente hasta en tu forma de vestir, de ser, de hablar, si tienes, no sé, cierta ropa o cierto coche o cierta casa, para aparentar, para que no vayan a decir que no tenemos, para que no vayan a decir que no somos, para que no vayan a decir que nos importa lo que digan. No nos debería de importar, sin embargo, nos importa demasiado. La mayoría somos culpables de ese pecado. Pero vamos a pedirle a Dios iluminación antes de leer el capítulo 1. Y te felicito si ya estás conmigo en el libro de Gálatas. Perfecto, vamos avanzando y este año, con la ayuda de Dios, vamos a terminar de leer el Nuevo Testamento. Oremos. Te damos gracias por este momento, querido Señor. Por favor, que tu Espíritu Santo sea con nosotros. Invitamos tu presencia y la necesidad que tenga alguna de las personas que está escuchando este video. Por favor, bendíceles, mi Dios. Sé con ellos, donde quiera que estén y en la situación en la que se encuentren. Que este libro, que esta lectura sea de bendición para él o para ella. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. La epístola del apóstol San Pablo a los Gálatas, capítulo 1. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios, el Padre que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia, gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. Por la gracia de Cristo, ¿ok? No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, sea maldecido. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Pues ni yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios
y la asolaba. Aquí les comienza a decir un poquito acerca de lo que él hacía. Él era lo que ahora le están predicando, de que la salvación es solamente por un medio con los judíos y que la salvación es por obras. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Básicamente está diciendo su ministerio no es acerca si lo aprobaba el hombre o no, es si lo aprobaba Dios y punto. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios, no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista las iglesias de Judea, que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Esta es la introducción de Pablo, en la cual nos va a argumentar que la salvación es solamente por fe, nada más. No tienes que hacer nada para ganar la salvación. Todo lo que tú hagas, lo que sea que tú hagas, es solamente por agradecimiento a algo que tú ya tienes. No es condicional, no es decir, si yo te doy, entonces tú me das la salvación. No es un intercambio. Con Dios no puede haber un intercambio porque no hay suficiente. No hay suficiente que tú le puedas dar para recibir la salvación. Puedes intentar lo que sea, pero no es suficiente. Puedes dar tu vida, es más, lo dice Pablo en Corintios 13. Pudiéramos dar nuestra vida, pero si no tenemos amor, de nada sirve. Es como címbalo que resuena. ¿Qué significa? El amor es lo que provoca a Dios en nosotros. Y si no tenemos a Dios en nosotros, no sirve de nada. Entonces aquí no es acerca de lo que tú puedas hacer, y lo vamos a ver en el capítulo 3, no es acerca de lo que tú puedes hacer por la salvación, sino es acerca de que disfrutes la salvación, disfruta lo que ya tienes, no busques algo que ya tienes. Esto se parece mucho a aquello que vivimos día a día. Tratamos de buscar la felicidad en ciertas cosas, ya sean materiales o alguna persona. Es que cuando yo tenga esto, voy a ser feliz. Es que cuando ella sea mi novia, entonces voy a ser feliz. Es que cuando sea mi esposa, mi esposo, entonces voy a ser feliz. Es que cuando viaje, entonces voy a ser feliz. Y no, tenemos que ser felices ahorita con lo que tenemos, porque si no somos felices ahorita, aunque tengamos o lleguemos a tener aquello, no vamos a ser felices. No vamos. Pero no solamente en el sentido espiritual, sino que esta carta, este capítulo, nos lleva a una pregunta, creo que muy práctica para el día de hoy, que es lo que tratamos de hacer en cada lectura, algo práctico, y es esta pregunta. Dice así: ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? Esa pregunta nos debe poner a pensar en las cosas que hacemos en nuestro diario vivir. ¿Por qué las hacemos? ¿Porque deseamos hacerlas? ¿Porque deseamos agradar a Dios? ¿Porque nos sentimos en paz al llevarlas a cabo? ¿O solamente para que nos miren y no piensen que? ¿Por qué hacemos? ¿Por qué compramos el coche? ¿Por qué vestimos de cierta manera? ¿Por qué nos arreglamos de cierta manera? Es más, ¿por qué hablamos con ciertos modismos? ¿Por qué hacemos las cosas que hacemos? Es solamente como para apantallar, como para crear una imagen y no digan que pues uno no tiene, que uno es pobrecito. ¿Por qué lo haces? Mira, lo triste de llevar una vida de imagen y de solamente apariencia es que adentro es una tortura. El hecho de que tú digas, todo está hermoso y solo le hace presentar un matrimonio hermoso y feliz, una familia feliz, un viaje súper, y que tu vida esté un caos, eso es triste. No hay problema que tú publiques y que tú compartas, y que eso no es ningún problema, eso está bien, qué bueno, y comparte y
padrísimo compartir esa felicidad. El problema es que si no lo estás viviendo en realidad, no por los que te ven, ¿qué importa los que te ven? Sino por ti. Por eso Pablo hace la pregunta, ¿a quién vamos a agradar? ¿A Dios o a los hombres? Agradar a Dios es estar en paz aquí, en casa, quizás solo, quizás sola, quizás sin aquel lujo, quizás sin aquel viaje, pero en paz. Porque no hay nada más importante en la vida que tener paz. Por eso la pregunta del día de hoy es muy sencilla. Observa las palabras que dices, observa las acciones que llevas a cabo, observa tus compras, observa las cosas que haces, observa tu vida y hazte la pregunta: ¿a quién deseo agradar? ¿A Dios o a los hombres? Espero que tu respuesta sea agradar a Dios y así estar en paz conmigo. Que Dios te bendiga.